Bueno, bienvenidos. Vamos a estar hablando acerca de lo que es didáctica. Vamos a estar nombrando varios autores. El primero de ellos es Daniel Feldman. Enseñanza y responsabilidad didáctica. ¿Qué es la enseñanza? La enseñanza es una actividad intencional realizada por alguien que posee un conocimiento, sea docente, experto, etcétera, con el propósito de que otros aprendan. Esto no consiste solo en transmitir contenido, sino en garantizar que todos los estudiantes tengan oportunidades reales de aprender. Es una práctica social, política e institucional. Repito, no consiste solo en transmitir contenido, sino en garantizar que todos los estudiantes tengan oportunidades reales de aprender. Es una práctica social, política e institucional. Enseñanza y aprendizaje. Vale aclarar que enseñanza y aprendizaje no son lo mismo, porque puede haber enseñanza sin aprendizaje y aprendizaje sin enseñanza. El aprendizaje depende principalmente de la actividad que realiza el estudiante. Te doy algunos ejemplos. Un profesor explica correctamente, pero los alumnos no aprenden. Una persona aprende solo leyendo un libro o mirando un video. La enseñanza influye en el aprendizaje, pero no lo produce de manera automática. Volvemos otra vez a lo mismo. Existe enseñanza sin aprendizaje y aprendizaje sin enseñanza. Bueno, ahora vamos a hablar de la asimetría y externalidad. La asimetría, existe una diferencia de conocimiento entre el docente y el estudiante. El docente sabe algo que el alumno aún no lo sabe. Y la idea de la asimetría es que se transmita ese saber para que todos puedan saber, para que todos puedan aprender, digamos. Hablamos de la externalidad, que el conocimiento existe fuera del alumno. Este no lo inventa, sino que lo reconstruye y se apropia de él. Cuando ambos comparten ese conocimiento, se produce un encuentro humano. La escuela como sistema, en el siglo XIX, la escuela moderna surge para masificar la educación, universalizar el acceso a la educación y se organiza mediante aulas, currículum, evaluación, enseñanza simultánea. Es una construcción social, no es algo natural. Y la enseñanza como interacción. En toda enseñanza intervienen tres elementos: docente, alumno y contenido. Esta relación recibe el nombre de tríada didáctica o naturaleza triádica, porque son tres los componentes que intervienen: docente, alumno y contenido. Existe un problema de la escala, porque no es igual enseñar a una persona, a un grupo o a miles o millones. La enseñanza masiva requiere otras formas de organización. Ahora vamos a la enseñanza como política. Implica decidir qué enseñar, cómo enseñar, para qué enseñar, con qué resultados. Y bueno, por eso enseñar también significa intervenir en la sociedad. Buena enseñanza y exitosa, ahora lo vamos a estar viendo, sobre lo que nombra Fertes-Marshall. Bueno, pero antes quiero aclarar una cosita. Cuando se habla de enseñanza como política, acá se refiere a la postura que tiene que tener el que enseña, el docente. Acá no es una política partidaria, sino una política de postura. O sea, si yo enseño algo, tengo que estar convencido de lo que estoy enseñando. A eso se refiere. Bueno, ahora sí, seguimos. Vamos a estar hablando de la buena enseñanza y la enseñanza exitosa. Según Fertes-Marshall, dice que la buena enseñanza es igual a una coherencia moral y la enseñanza exitosa es igual al logro de resultado, cuando se logra un resultado. Pero Daniel Feldman dice que no alcanza con ser un docente ético, también hay que lograr aprendizajes. Valores y resultados deben ir juntos. Cuando hablamos de eficacia de la enseñanza, quiere decir que la enseñanza debe ser eficaz, o sea que produzca aprendizaje, que sea equitativa, o sea que todos puedan aprender, porque sin el aprendizaje no hay una justicia educativa. Ahora vamos al núcleo del aprendizaje. Todos los estudiantes deben acceder a un mínimo común de conocimientos, habilidades esenciales, porque esto favorece a la inclusión y a la participación social. Efecto del aprendizaje. Si hay aprendizaje, hay una autoestima correcta, hay confianza, hay un sentimiento de el yo puedo, o sea, hay seguridad mayormente en eso. Y si no hay aprendizaje, hay frustración, fracaso, exclusión. El contexto.
El contexto influye en la enseñanza, pero no elimina la responsabilidad del docente. El desafío consiste en enseñar de la mejor manera posible en cada realidad. La responsabilidad del docente no es absoluta porque existen factores externos, pero tampoco desaparece esta responsabilidad. El docente va a hacer todo lo posible para que sus estudiantes aprendan. Existen 4 principios de enseñanza según este autor, según Daniel Feldman. 4 principios de la enseñanza. Primero, responsable, compromiso con los resultados del aprendizaje. El segundo es práctico, utilizar distintas estrategias de enseñanza porque no existe un método perfecto. El tercero es plural porque no aferrarse a una única teoría pedagógica, es decir, estar abierto a varias estrategias o métodos para transmitir ese conocimiento. Cuarto, lo reflexivo, analizar la propia práctica y mejorar continuamente la importancia de la evidencia. No alcanza con teorías o creencias porque es necesario comprobar qué estrategias realmente favorecen el aprendizaje. Vuelve a hablar de la enseñanza, el intento de transmitir contenido. La enseñanza es un intento de transmitir contenido para que otros aprendan. Esto no garantiza el aprendizaje, porque recordemos que el aprendizaje es lo que el alumno hace con el conocimiento que recibe. O sea, como docente debemos enseñar, pero el alumno va construyendo su aprendizaje de acuerdo a su experiencia, de acuerdo al camino. Bueno, quería agregar algo más, pero no es necesario. Bueno, dijimos lo último, que la enseñanza es un intento de transmitir contenido. La enseñanza no garantiza el aprendizaje. Hay 4 aspectos de la enseñanza, por ejemplo, la naturaleza triádica, siempre participan docente, alumno y contenido. A esto también se le llama mediación didáctica. Lo segundo, el propósito, se busca transmitir un contenido. Los contenidos pueden ser conocimiento, destreza, disposiciones, o sea, actitudes y valores. Lo tercero es una acción intencional. Toda enseñanza tiene un propósito, no es una interacción espontánea. Lo cuarto, carácter genérico. La enseñanza es un concepto amplio que puede darse en distintos ámbitos. Y ahora volvemos a hablar de la naturaleza triádica o mediación. Incluyen mediaciones cognitivas, sociales, pedagógicas, didácticas. Las funciones del docente. El docente planifica, define propósito, establece objetivos y organiza actividades. Evalúa, da clases, reflexiona sobre su práctica, y ahora vamos a la función del alumno. Hasta ahora vemos todo lo que hace el docente, ahora vemos la función del alumno. El alumno aprende realizando tareas, estudiando y participando activamente. La enseñanza escolarizada se caracteriza por ser colectiva, sistemática, regulada, graduada, organizada en el tiempo. Se basa en un diseño curricular y muchas veces presenta contenido descontextualizado. Ahora vamos a hablar de la justificación de la didáctica y vamos a nombrar a la autora Alicia Camiglioni. ¿Por qué es necesaria la didáctica? Primero, respetar el educando como sujeto de derecho, que todos tienen derecho a aprender. Segundo, elegir metodologías adecuadas, selecciona estrategias que permitan alcanzar los objetivos. Tercero, enseñar los conocimientos de distintas disciplinas. Cada disciplina requiere formas específicas de enseñanza. Cuarto, seleccionar y organizar contenidos. Jerarquizar y recortar contenidos mediante el diseño curricular. Quinto, enseñar para que todos aprendan. Adecuar la enseñanza a las necesidades de los estudiantes. Sexto, favorecer la inclusión, garantizar que todos tengan oportunidades de aprender. Séptimo, la evaluación, evaluar para conocer los aprendizajes y mejorar la enseñanza. Octavo, formación docente, favorecer la preparación y actualización permanentemente del docente. La idea clave acá es, volvemos a hablar de lo mismo, enseñar no es igual a aprendizaje, la enseñanza no garantiza el aprendizaje, eso por un lado. La triádica o la tríada didáctica, docente, alumno, contenido, esas serían las principales de lo que hablaba Daniel Feldman, por empezar. También hablaba de la simetría, el docente sabe más que el alumno, entonces debe tratar de hacer que todos tengan el mismo derecho de adquirir conocimiento, para hacerlo más fácil.
La externalidad hablaba del conocimiento que existe fuera del alumno, o sea, el alumno va construyendo mediante su práctica, mediante su tarea, mediante lo que va investigando, por así decirlo, pero en realidad la palabra sería, en base a lo que va aprendiendo, va realizando su propio camino. Eso es lo que quería decir en el bloque anterior y bueno, no lo puedo decir, pero bueno, acá lo digo. También vuelve a retomar la idea de que la escuela moderna en el siglo XX, pero en el siglo XIX, para masificar y universalizar la educación. La enseñanza es social, política e institucional. Feldman sostiene que un buen docente debe ser ético y lograr aprendizaje. Acá tenemos, bueno, los 4 principios de Feldman: responsable, práctico, plural y reflexivo. Y por el lado de Alicia Camiglioni, justifica la didáctica como disciplina que orienta la enseñanza a que todo aprenda mediante una discusión inclusiva y de calidad. Esto es por un lado. Ahora te espero en la segunda parte. Bueno, acá estamos nuevamente. Vamos a seguir hablando acerca de didáctica. Estábamos hablando acerca de la enseñanza. La enseñanza no es solo transmitir contenido, sino que es una práctica social, intencional y cultural que busca ayudar a otros a aprender y a desarrollarse. Algunas ideas clave acerca de la enseñanza, por ejemplo. Bueno, primero hay que recordar que la enseñanza existe desde antes de la escuela, porque siempre hubo personas enseñando a otras, por ejemplo, padres, maestros artesanos, adultos, etc. Enseñar implica una intención, no es lo mismo aprender mirando o imitando que alguien decida conscientemente ayudar a otro a aprender. La enseñanza transmite cultura, no solo conocimiento, sino también valores, forma de pensar, habilidades y manera de relacionarse. Enseñar también tiene una dimensión ética y política, porque lo que se enseña y cómo se enseña puede ampliar la conciencia, reducir desigualdades y favorecer la participación social. En realidad sería producir desigualdades y favorecer la participación social. Pero bueno, el docente es un mediador, no es simplemente quien explica, sino alguien que conecta los contenidos con las necesidades e intereses y el contexto de los alumnos. La enseñanza funciona como un sistema de relaciones. Intervienen 3 cosas: quién enseña, quién aprende y el contenido. Lo que habíamos hablado de la trididáctica, naturaleza triádica, que hablaba del docente, el alumno y el contenido. También se lo conoce como mediación. Bueno, a todo esto, acá le suma el ambiente. Entonces quedaría así: la enseñanza funciona como un sistema de relaciones. Intervienen quien enseña, quien aprende, el contenido y el ambiente. Todos influyen entre sí. El ambiente también enseña los recursos, la relación entre el docente y el alumno, el clima grupal y las normas institucionales afectan el aprendizaje. El contenido no es solo teoría, también incluye habilidades, forma de pensar, actitudes, participación y modos de comunicación. Una de las ideas fuertes de este texto es que la enseñanza debería ayudar a formar personas críticas, conscientes y capaces de participar en la sociedad, y no solamente a repetir información. Acá se profundiza la idea de enseñar, que enseñar no es solo improvisar ni solamente explicar, sino organizar un proceso intencional, guiado y humano. La enseñanza es una secuencia metódica de acciones, porque enseñar requiere planificación, orden y continuidad. No alcanza con una acción aislada, hay que organizar las actividades con una lógica y una secuencia. La enseñanza necesita método, pero no rigidez. Acá el texto aclara que la secuencia no debe ser un reglamento fijo, tiene que ser flexible y adaptarse al grupo, al contexto y a las necesidades de los alumnos. La enseñanza no garantiza automáticamente aprender, porque no existe una relación mecánica entre enseñanza y aprendizaje. Aunque el docente enseña bien, cada estudiante aprende de manera distinta, según intereses, experiencias previas, vínculos, capacidades y participación grupal. O sea, hay muchos factores, con la cual no es solo la culpa del docente, sino que incluyen muchos factores para que el alumno pueda aprender. Bueno, seguimos. El aprendizaje tiene resultado abierto. Los alumnos no son máquinas, o sea, cada grupo puede producir respuestas o interpretaciones y hasta aprendizaje diferente. El docente debe promover participación activa, trabajo cooperativo, reflexión, problematización,
participación en decisiones, intercambio de ideas, transferencias a situaciones reales. La enseñanza implica poder y autoridad. El docente tiene la autoridad porque él posee un saber y guía el proceso. Pero ahora vamos a aclarar algo. Autoridad pedagógica y autoritarismo. Vamos a aclarar esas dos cosas. La autoridad legítima no busca someter, sino ayudar al alumno y crecer y volverse autónomo. Es decir, el docente transmite su contenido con un propósito, pero el alumno es quien recibe ese contenido y en base a eso forma sus propias ideas, sus propias opiniones. Por eso se habla de que no es autoritarismo. El autoritarismo es cuando un docente, poner en la escuela tradicional, mayormente pasaba eso, que el docente decía esto es así, así, porque yo lo digo, bueno, acá eso ya cambia, porque acá lo que se busca es que el alumno pueda participar, pueda opinar, pueda reflexionar, pueda volverse autónomo. Volverse autónomo significa tener un pensamiento libre. En base a lo que te están enseñando, poder pensar distinto, poder pensar como, digamos, en base a lo que se está hablando, poder pensar de manera diferente, ¿no? Justamente como se diga en la escuela. Bueno, nada más para aclarar eso. Acá en este caso sería la autoridad pedagógica lo que influye. O sea, la idea no es someter, sino tratar de que el alumno cree sus pensamientos propios. Esa sería la idea. Ahora volvemos al objetivo final. Bueno, ya hablamos de la autonomía. Una buena enseñanza busca que el estudiante dependa cada vez menos del docente y pueda pensar, aprender y actuar por sí mismo. Bueno, ahí volvemos a tocar el tema de la autonomía. Después aparecen dos grandes orientaciones de la enseñanza. Se habla de la enseñanza como instrucción y se habla de la enseñanza como guía, perdón. La enseñanza como instrucción. El docente transmite conocimiento, el alumno aprende escuchando, observando y reflexionando. Acá tiene más centralidad el profesor, o sea que el alumno es como que debe nada más que aprender escuchando, observando y reflexionando. No puede hacer nada prácticamente. Y después tiene la enseñanza como guía. Acá el docente orienta y acompaña. Y el alumno aprende investigando, participando y resolviendo problemas. Acá tiene más centralidad la actividad del estudiante. O sea, acá sí el alumno participa y es lo que se busca, digamos. El texto aclara algo importante. En la práctica real no existen modelos puros porque un docente puede combinar ambas orientaciones según la situación. O sea, en la actualidad puede ser que un docente mezclea ambos modelos, ambas prácticas o ambas orientaciones, por así decirlo, según la situación. La conclusión general es que enseñar implica transmitir cultura, organizar métodos, coordinar relaciones humanas, ejercer autoridad pedagógica sin autoritarismo y formar cada vez más alumnos autónomos y conscientes. Ahora seguimos nuevamente con Daniel Feldman. Bueno, seguimos con Daniel Feldman. Enseñanza es una acción intencional y planificada mediante el cual el docente busca que los estudiantes aprendan determinados conocimientos, habilidades y valores. Responsabilidad. El docente tiene responsabilidad de planificar la enseñanza, seleccionar contenidos, elegir estrategias, crear condiciones para que todos puedan aprender. Obviamente esto no garantiza el aprendizaje, pero sí es responsable de generar las mejores oportunidades para que esto ocurra. Cuando hablamos de la didáctica, es el campo que estudia la enseñanza y brinda las herramientas para mejorar la práctica docente. Cuando hablamos de escolarización, es el proceso mediante el cual la enseñanza se organiza dentro del sistema educativo, es decir, con reglas, contenidos, tiempos y objetivos. Cuando hablamos de resultados de aprendizaje, hablamos de conocimientos, capacidades, habilidades, actitudes que logran desarrollar a los estudiantes como consecuencia de la enseñanza. Volvemos, resultado del aprendizaje son los conocimientos, capacidades y habilidades, actitudes que logran desarrollar los estudiantes como consecuencia de la enseñanza. Ahora hablamos de que la enseñanza implica una relación entre enseñanza, contenido y aprendizaje. Acá lo llamamos ECA, o sea, la inicial de los tres componentes, enseñanza, contenido y aprendizaje. Estos tres elementos están permanentemente relacionados. Ahora pasamos a hablar de María Cristina Davini
¿Y qué herramienta aporta la didáctica? Primero, la didáctica aporta estrategias y criterios para planificar, desarrollar y evaluar la enseñanza. ¿Qué es la docencia? Es una práctica profesional y social que consiste en enseñar de manera intencional, ética y responsable para favorecer el aprendizaje. Ahora pasamos a hablar de la enseñanza como la enseñanza como acción intencional de transmisión cultural. Enseñar significa transmitir conocimiento, valores, habilidades y forma de pensar que una sociedad considera valiosa. No es improvisada porque tiene una intención educativa. Enseñanza como mediación social y pedagógica. Acá el docente actúa como mediador entre los conocimientos, los estudiantes y el contexto. Adapta los contenidos según la característica del grupo. La enseñanza como sistema de relaciones e interacciones. Acá la enseñanza involucra docente, estudiante, contenidos, ambiente. Todo influye entre sí. La enseñanza como secuencia metódica de acciones. Por ejemplo, enseñar requiere planificación, orden, actividades secuenciadas, flexibilidad, y no es una acción aislada porque hay orientaciones, por ejemplo, de la enseñanza, por ejemplo, la enseñanza como instrucción, el docente transmite contenido, el estudiante aprende observando y reflexionando, y después tenemos la enseñanza como guía, que el estudiante aprende investigando, resolviendo problemas y participando activamente. Acá Davini sostiene que ambas orientaciones pueden combinarse. O sea, es como hablamos en el bloque anterior, es como que se vuelve a repetir lo mismo, ¿no? De estas dos orientaciones pueden combinarse. Ahora vamos a hablar de Alicia Camiglioni. ¿Por qué existe la didáctica? Porque enseñar no consiste solamente en conocer una materia. El docente necesita saber cómo enseñar para favorecer el aprendizaje. ¿Y para qué sirve? Sirve para mejorar la enseñanza, fundamentar las decisiones del docente, planificar, elegir estrategias, evaluar y reflexionar sobre la práctica. Codificación de la didáctica. La enseñanza es compleja y cambia según los estudiantes, los contenidos y el contexto. Por eso, la didáctica ofrece conocimiento para tomar mejores decisiones. Hablamos del saber didáctico, que es el conjunto de conocimiento que permite que el docente decida qué enseñar, cómo enseñar, cuándo enseñar, con qué recurso y cómo evaluar. No son recetas, sino conocimientos que orientan la práctica del docente. Lo más importante acá para recordar, volvemos a repetir nuevamente lo mismo. Feldman habla de la enseñanza, responsabilidad docente, escolarización, resultado de aprendizaje y didáctica. Davini habla de la enseñanza es intencional, transmite cultura, es mediador entre conocimientos y alumnos, se organiza como una secuencia y puede orientarse como instrucción o como guía. Y Camiglioni habla de que la didáctica estudia la enseñanza y ayuda al docente a tomar decisiones fundamentales para enseñar mejor. Volvemos otra vez a la naturaleza triádica. La enseñanza es una relación triádica porque el docente media, o sea, es mediador entre el estudiante y el contenido, para que éste pueda apropiarse del conocimiento. Los tres elementos son indispensables y se influyen mutuamente. Es como lo habíamos dicho al principio, la enseñanza es una relación triádica porque el docente es el mediador entre el estudiante y el contenido para que éste, refiriéndose claramente al estudiante, pueda alcanzar o pueda apropiarse del conocimiento. Ahora hablamos de la responsabilidad del docente. Según Feldman, el docente no es responsable de que todos aprendan exactamente igual, porque el aprendizaje obviamente depende de muchos factores. Lo que sí es responsable es de crear las mejores condiciones posibles para enseñar, pero obviamente eso no garantiza que todos aprendan igual. Esa diferencia suele aparecer siempre porque no todos aprenden de la misma manera, porque es según la capacidad, según el ambiente, según los recursos, según muchos factores. El docente debe hacer lo mejor que pueda, de hecho lo hace, pero bueno, aún así no se logra que todos aprendan igual, lamentablemente. Cuando hablamos de escolarización, la escolarización es el proceso por el cual la enseñanza se organiza institucionalmente mediante normas, tiempos, espacios, currículum y evaluación. O sea, lo que antes se enseñaba fuera de un aula, ahora se enseña en el aula. Igual esto se refiere mayormente a la escuela, porque antiguamente, como habíamos leído al principio, la enseñanza existe desde antes, cuando no había escuela y se transmitía la enseñanza de adulto a un niño, de adulto a otro adulto y así sucesivamente.
Bueno, para no marearlos más, vamos a ir cerrando con los resultados del aprendizaje, que son abiertos, obviamente, porque nunca pueden preverse completamente. Siempre hay algo más para aprender y nunca hay una sola verdad. Porque en base a vamos aprendiendo, también vamos construyendo nuestros propios conocimientos, nuestras propias investigaciones. Bueno, tenemos un par de ideas que habla de Davini, por ejemplo, la enseñanza como transmisión cultural. Enseñar no es transmitir cualquier conocimiento, sino aquello que una sociedad considera culturalmente valioso. También hablaba de la mediación pedagógica. Una palabra clave acá es la adaptación. El docente adapta el contenido al grupo y al contexto. No es lo mismo enseñar en un contexto donde hay muchos recursos que en donde no hay nada. También habla de sistema de relaciones. Hay 4 componentes, por ejemplo, lo que estuvimos hablando, el docente, el alumno, el contenido, el ambiente. Después, por último, hablamos de la secuencia metódica. Acá la palabra clave es la planificación, que no significa rigidez, sino una organización flexible. Y nada más para decir, con esto terminamos el día de hoy. Muchas gracias por acompañarme y los espero a la próxima con otro aprendizaje. Bueno, nos queda para hablar acerca de las tradiciones didácticas. Primero, la escuela tradicional, siglos XVII, siglo XIX. Los referentes fueron Comenio, Friedrichs y Herbart, entre otros, ¿no? La idea principal acá era enseñar a todos mediante una enseñanza organizada. El docente era el centro. Importaban los contenidos, y la disciplina y la transmisión del conocimiento. Se consolida acá la escuela primaria y secundaria, pero acá lo que se hace énfasis es que lo importante es el contenido. Después tenemos la escuela nueva. Los referentes fueron Dewey, Montessori, Deckerley, entre otros. Acá el alumno pasa a ser el centro de aprendizaje. Esto surge, a fin del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. Acá el alumno pasa a ser el centro de aprendizaje y se aprende haciendo investigación, reflexionando. El docente guía y acá surge y se fortalece el nivel inicial. Después pasamos a el tecnicismo o tecnología educativa, la década de 1950-1970. Uno de los referentes fue Alves de Matos en América Latina. La enseñanza se planifica por objetivo, o sea, la escuela funciona como una organización eficiente. El docente ejecuta programas previamente diseñados, se priorizan la planificación, las técnicas y los resultados. Y acá tiene influencia del conductismo. Después pasamos a la perspectiva sociocultural y crítica desde 1960. Algunos de los referentes tenemos a Jean Piaget, Brunner, Vygotsky y Paulo Freire. Se cuestionan las desigualdades sociales y educativas. El aprendizaje se entiende como construcción activa del conocimiento y como proceso social. El docente media entre el alumno y contenido y se promueve el pensamiento crítico y la reflexión. Después, ese fue uno de los últimos. Bueno, y después estaba ese era uno de los últimos que dijimos, pero también estaba el de postcrítica, que ahí ya tiene que ver con el constructivismo. O sea, los 3 primeros, tanto sea tradicional, escuela nueva y tecnicismo, estaban en una etapa de conductismo. Y cuando ya se habla de perspectiva sociocultural, crítica y postcrítica, ya estaba el constructivismo, una etapa del constructivismo. Se comienza a analizar la desigualdad en la educación, se busca una nueva forma de construir conocimiento y se busca un equilibrio entre docente, alumno y contenido. Bueno, esto es prácticamente todo lo que quedaba para agregar. Ahora sí, nos vemos la próxima. Recuerda que si ustedes quieren colaborar pueden hacerlo a través del área que está en el perfil. Y si no, de todas maneras, esto es totalmente gratuito. Gracias por acompañarme en cada uno de los episodios y nos esperamos la próxima, que vamos a estar subiendo contenidos de matemática. Nos vemos la próxima y muchas gracias.